Bienvenidos a esta primera charla del ciclo de charlas y conferencias que organizó en la feria el diario La Nación y que va a seguir a lo largo de toda la feria. Presentar a Ricardo Piglia creo que sería una descortesía, en principio con él y en segundo lugar, o en un primer lugar compartido con el de él, con ustedes mismos, pero baste decir, para mencionar algo muy cercano, que su última novela, Blanco Nocturno, publicada el año pasado, ganó hace muy pocos días el premio de la crítica en España, y que el resto de su obra, bueno, ya hace tiempo que está reeditada completa en la editorial Anagrama, así que después de años en los que algunos libros eran no tan fácilmente conseguibles, todo está por ahora felizmente disponible. Otra cosa que quiero decirles es que al final de la charla va a haber un espacio para las preguntas del público, no más de 10 minutos, 15 minutos, según como venga el tiempo, así que pueden ir pensando en eso a medida que avance la conversación. En cuanto al encuentro de esta tarde, pensaba yo que el nombre es particularmente, digamos, pertinente para hablar con Piglia, ¿no? Escribir con la literatura argentina. Me parece que está ahí la idea de que ya no existe un estado adánico para la literatura, sino que siempre se escribe con algo, ¿no? Y con la historia de ese algo, es decir, con la historia de la literatura, en este caso argentina. Y me da la impresión de que, Ricardo, te percataste muy temprano de esta idea de que siempre se escribía con algo más que la pura invención, aunque en todo caso la invención estaba relacionada con una historia particular que era la literatura de este país. Me gustaría preguntarte si eso estuvo allí desde el principio, desde tus primeros cuentos, de tus primeros relatos, o fue algo que apareció, como todos lo descubrimos de manera más manifiesta, con respiración artificial, ¿no? No, bueno, primero les agradezco que estén aquí, es un gusto estar con ustedes, especialmente con Pablo, y la posibilidad de tener una conversación. Yo recordaba recién un cuento de Cheever, del novelista norteamericano John Cheever, que es un matrimonio que compra una radio y están muy interesados, las primeras radios que llegan, están muy interesados por la radio, y cuando prenden la radio se dan cuenta que escuchan una conversación de los vecinos por la radio, ¿no? Entonces pensé, podíamos inventar una radio que nos permitiera escuchar simultáneamente todas las conferencias de la prensa, de la feria, que se irían intercalando, ¿no? ¿Verdad? Entonces, respecto a la pregunta de Pablo... Un capítulo de Ulises, parece. No podría ser, claro. No, yo en realidad, para decir la verdad, la idea de que un escritor está localizado en una tradición, yo hablaría más bien de tradición, quizá eso es algo sobre lo cual podemos volver, ¿no? La tradición, yo tengo la experiencia, la sensación que la tradición es como un río y uno nada en ese río. La tradición es un lugar a partir del cual es posible escribir, y para decir la verdad, yo comprendí esa relación entre la literatura en su conjunto y la posición o el lugar o la situación desde la cual un escritor se pone en contacto con ese conjunto de textos previos al momento de escribir. Comprendí esa particularidad en la literatura norteamericana. La literatura norteamericana, que yo admiré mucho durante muchos años cuando empecé a escribir, está muy construida sobre la base de ciertas tradiciones, y esas tradiciones han ayudado a que la literatura norteamericana tenga la fuerza narrativa y la potencia literaria que le conocemos. Y se podrían dar muchísimos ejemplos de cómo los escritores norteamericanos tienen siempre presente esta relación con lo que nosotros en broma podríamos llamar los antepasados, o a qué herencia, sobre la base de qué herencia es posible escribir, ¿no? Un ejemplo de esto podría ser la decisión de Hemingway de decir que que toda la literatura norteamericana derivaba del Huckleberry Finn de Mark Twain, como diciendo, hay una tradición de la lengua oral, hay una tradición que trabaja con los matices de la oralidad de la lengua, que se distancia de la tradición española, de la tradición inglesa, de la tradición literaria, de un estilo más refinado, y busca en la oralidad propia un camino para la literatura. Ese ejemplo, el ejemplo de Hemingway en su relación con Mark Twain, y el modo en que él construye esa tradición luego, a quienes incorpora, podría ser un ejemplo de lo que me pareció muy sugerente como manera de
discusión sobre el propio lugar. El otro ejemplo que podríamos dar es el de Faulkner, ¿no es cierto? Faulkner está muy conectado con la tradición, con la traducción de la lengua de la Biblia al inglés, y él ha visto en esa versión de la Biblia al inglés y el estilo literario que surgía de esa versión en inglés de la Biblia, un modelo de estilo sobre el cual Hemingway construyó esa gran literatura, ese tipo de prosa que recuerda el ritmo bíblico muy a menudo, ¿no? Serían dos pequeños ejemplos de cómo alguien que tiene en un momento 19, 20 años, como era mi caso, y está empezando a leer, encuentra no solo ejemplos por el lado de qué es lo que se está escribiendo ahí, sino cómo los escritores han construido su propia relación con los, como decía, con los antepasados, o con lo que podríamos llamar en un sentido aquello que uno imagina que puede recibir como herencia o con lo cual uno se relaciona, ¿no? ¿Y cómo proyectaste esa idea aprendida de la literatura norteamericana a la literatura argentina? Sí, cuando nosotros empezamos a publicar a principios de los años 60, y cuando digo nosotros me refiero a escritores de mi generación como Saer, como Puig, como Miguel Briante, cuando empezamos a publicar, la literatura argentina parecía estar dividida en dos frentes muy tajantes, y parecía que uno tenía que tomar una decisión y una elección en relación a Roberto Arlt o a Borges. La literatura argentina tiende a trabajar con dicotomías, con situaciones duales. Sarmiento, Hernández en el siglo XIX, Borges, Arlt. Nosotros poníamos otras alternativas, ¿no es cierto? Poníamos otras alternativas, pero la oposición a Borges, que hoy ha sido desde luego ya resuelta, diría yo, en ese momento era muy tajante, porque por un lado aparecía un escritor de izquierda conectado con la realidad, un escritor que parecía ser contrario a la tradición cultural, como era Arlt, y del otro lado un escritor que aparecía asociado con cierto pensamiento que podría llamarse de derecha en un punto, que parecía escribir unos textos que no estaban conectados con la realidad argentina. En fin, esa oposición dividía un poco las posiciones, y me parece que la generación nuestra intentó unir, se propuso preguntarse qué pasa si uno cruza a Arlt con Borges, qué pasa si uno intenta hacer una combinación de estas dos tradiciones. Entonces, yo diría que un poco obligadamente los escritores jóvenes en ese momento estaban como obligados a tomar una decisión, y creo que nosotros nos negamos a tomar esa decisión, y más bien incorporamos a Borges e incorporamos a Arlt como si fueran, en cierto sentido, parientes propios, ¿no? Como si ellos dos fueran hermanos de madres distintas, ¿no? Como si Arlt y Borges fueran hermanos de madres distintas, y nosotros establecíamos con ellos una relación tangencial pero de unidad, ¿no? Entonces me parece que era posible hacer otra cosa, desde luego, pero estaba muy clara esa distancia, esa posición, y nosotros empezamos a plantear ese problema cada uno a su manera, y creo que uno podría leer también ciertas poéticas en relación a esas tradiciones tan fuertes.